por recordar cosas un poco del pasado, porque estos días nos han preguntado mucho una noticia que ha salido en muchos medios de comunicación, una cosa así como muy exótica, ¿no? El titular es algo así como que puede haber un universo, un antiuniverso simétrico al nuestro, en principio pues hecho de antimateria, en el que el tiempo transcurre al revés, una cosa así. De hecho, yo he llegado a ver un titular por ahí, en uno de estos medios de dudosa reputación, que llegaba a decir el titular: descubren un universo en el que el tiempo va hacia atrás. Una cosa así curiosa de estas, ¿no? Bueno, hay que decir que esto no es noticia, por lo menos no es noticia reciente. Esto lo comentamos cuando salió originariamente, porque los autores pues subieron su trabajo al archive, y uno de los autores es Neil Turok, que es un conocido cosmólogo que trabaja en teorías alternativas de cosmología, y subió este trabajo al archive. Lo estuvimos comentando en el episodio 193 de Coffee Break. Estamos en el 361. O sea, que hace más de la mitad de la... Bueno, esto fue en diciembre de 2018, ¿vale? Así que, bueno, yo les invito a quien tenga interés en enterarse un poco de qué va esta idea, esta curiosidad, esta teoría simpática, pues a escuchar ese episodio. Si quieres, puedo recordar un poco algunas cosillas interesantes sobre esto, porque esto viene en el contexto, originariamente en aquella época. Turok es como digo, un cosmólogo muy conocido, que ha trabajado en modelos de cosmologías alternativas, sobre todo con Steinhardt, Paul Steinhardt. Que Steinhardt también otro de los famosos, que además Steinhardt fue uno de los grandes impulsores de los modelos de inflación cósmica, que ahora mismo saben que la inflación es esa parte un poco misteriosa que tiene nuestro modelo estándar actual del origen del universo. Pues sabemos que, o pensamos que hubo una primera fracción de segundo de la vida del universo caracterizada por un proceso físico muy extraño llamado la inflación, que nuestra física conocida no explica, pero por lo que observamos parece que eso debió ocurrir, que fue un periodo de expansión acelerada, brutal del universo. Y ese fenómeno de inflación explica un poco cómo se llega a las condiciones de contorno de lo que hoy llamamos el Big Bang caliente, ¿no? Que es un poco el principio del universo con la física que conocemos, a partir del cual ya evoluciona según las leyes de la física normal, ¿no? Y normal, quiero decir, conocida razonablemente bien. Entonces, bueno, Paul Steinhardt era uno de estos investigadores que habían desarrollado estos modelos, pero luego pues ha renegado un poco de toda esta idea de la inflación y ha estado trabajando, en particular con Turok, en modelos alternativos que no requieran inflación. Que digo yo una cosa: estando como estamos en España, con un 10% de subida de precios, o sea, estar ahora negando la inflación es negacionismo. Lo voy a decir así de claro. Negacionismo económico. Negacionismo cosmológico. Lo siento, señor Steinhardt y señor Turok, la inflación existe, se pongan ustedes como se pongan. Pero, bueno, pues ellos han estado trabajando en otros modelos y tal. Hubo cierta controversia más o menos por esta época, un poquito antes, porque publicaron un artículo en la revista de divulgación Scientific American, una revista muy conocida. No sé si te acuerdas de toda esa historia, Francis, se montó un buen pitote. Un artículo que se titulaba en inglés Pop Goes the Universe, algo así como El universo hace pop, que era una forma un poco burlesca de decir que no tiene sentido esto de que este principio del universo que aceptamos en la cosmología estándar. Y entonces, bueno, era un artículo bastante demoledor en el que criticaba es que no sé si decir la teoría, el paradigma de la inflación, diciendo que era pseudociencia, básicamente, que la inflación es pseudociencia. Y el artículo, bueno, pues estaba escrito en términos muy duros. Como digo, es un artículo en una revista de divulgación, de popularización científica. No es un journal, un artículo, un artículo científico. Aunque, Héctor, investigación, o sea, a Scientific American tiene índice de impacto, ¿eh? Tiene índice de impacto, sí. Está en el JCR de publicaciones científicas. Sí, es una cosa un poco curiosa, ¿no? Lo hemos mencionado alguna vez. ¿Cómo es? Hay una versión en español, ¿verdad? Hay una edición en español. Se llama Investigación y Ciencia. La edición en español es una traducción de casi todos los artículos y la incorporación de algunos artículos propios de españoles, de autores españoles. Exactamente, sí. Luego hubo una reacción también bastante airada de un poco que representa la comunidad
Bueno, una cosa que no he dicho. Ese artículo diciendo que la inflación era pseudociencia, no lo firmaba Turok, lo firmaba Steinhardt, lo firmaba una joven, no sé si todavía estudiante de doctorado, ya era postdoc, que se llamaba Illa, y lo firmaba nuestro amigo Avi Loeb, Abraham Loeb, ¿vale? Que todo esto era muy anterior a Oumuamua y a sus en fin, comentarios y artículos sobre extraterrestres y estas cosas, ¿no? Y bueno, este artículo despertó una reacción muy airada de la comunidad, digamos, entre comillas, oficial, que publicaron una respuesta, que es también en la misma revista. Está firmada por 33 autores, aunque fueron 4 los que lo escribieron inicialmente, pero luego incorporaron la firma de otros 29 para... Y bueno, o sea, se pone a mirarlo y es un poco un all-star, ¿no? De todas las estrellas de la cosmología y la física teórica, ¿no? Yo estaba mirando la lista de autores, no sé si te acuerdas, Francis, pero está, por supuesto, Alan Guth, que fue uno de los grandes proponentes originales de la inflación, Linde, pero había gente como Stephen Hawking, como Juan Martín Maldacena, Martin Rees, Leonard Susskind, Steven Weinberg, Lisa Randall, Rainer Weiss, que fue recientemente, después de esto, fue premio Nobel por las ondas gravitacionales. Sean Carroll, o sea, un montón de gente de esta famosa, ¿no? De todo el estrellato de la física teórica, pues, bueno, escribiendo un artículo en el que se quejaban un poco, sobre todo, de que, bueno, uno puede proponer y defender sus ideas, pero decir que la inflación es pseudociencia es un poco faltar el respeto a muchos miles de investigadores, ¿no? Entonces, bueno, esto me hizo gracia porque, claro, en aquella época lo comentamos un poco como curiosidad, pero estando Avi Loeb como coautor de ese artículo, ¿no? Con todo lo que ha pasado después, pues nos da a entender que ya Loeb se dedicaba a faltar el respeto a una comunidad entera antes de empezar a hablar de la gente que estudia rocas, ¿no? Ya también se había metido antes con los cosmólogos, no me acordaba yo de esta anécdota, pero bueno, ha servido para esto. Sí, aquí un punto importante que hay que recordar a los oyentes es que la versión moderna de la teoría del Big Bang incorpora la inflación. Y una de las razones clave y fundamentales por las que la inflación es absolutamente necesaria es porque si tú dices, no quiero poner inflación, no quiero poner nada que sea parecido a la inflación, no quiero poner ningún proceso de expansión exponencial, quiero dejar la teoría como era en 1974, la teoría del Big Bang caliente. Pues si tomas esa teoría y coges el parámetro de Hubble, que está observado, que tiene del orden de 70 kilómetros por segundo por megaparsec, un poquito menos, un poquito más, depende de la medida si es lejana o cercana, alrededor de 70, resulta que el universo es más joven que la Vía Láctea. Entonces, y tú dices, pues lo acepto porque yo quiero que no exista la inflación cósmica. La única manera de arreglar eso es meter un proceso inflacionario. Es decir, la única manera de arreglar eso es meter un cambio enorme de la escala del ritmo de expansión, normalmente en un instante cercano al origen, al punto inicial, en el que tú incrementes el espacio en 20 órdenes, 30 órdenes de magnitud. Esa es la única manera de arreglarlo conocida. Entonces, tú dices, no, lo que hace Steinhardt, por ejemplo, lo que ha hecho Penrose, es decir, no, pero bueno, no le llamemos inflación, ¿vale? O sea, estamos en contra de la inflación. La inflación no nos gusta. No nos gusta, porque entonces le van a dar el premio Nobel a Guth y no a nosotros. Entonces, lo que vamos a llamarle es otra cosa. Hay un proceso de transferencia de energía del pre-Big Bang hacia el inicial del Big Bang que conduce a un proceso inflacionario, pero no le llamamos proceso inflacionario. Pero es que es una necesidad. Y después tú miras los porcentajes, por ejemplo, de partículas que se generan en el universo primordial y te das cuenta de que tampoco casan con lo que están observados. Es decir, la teoría del Big Bang caliente está repleta de problemas. Lo que pasa es que no eran problemas en 1977 porque en aquel momento la incertidumbre en todos estos parámetros era enorme. O sea, la constante de Hubble estaba entre 50 y 100. Stephen Weinberg, en su libro Los 3 primeros minutos del universo, nos dice, la constante de Hubble tiene que valer 50. Tiene que valer 50, porque es que el universo tiene que ser más viejo que las estrellas más viejas. Pero ahora mismo los valores observacionales están entre 50 y 100, pero con seguridad acabará valiendo 50. Claro, 10 años después
el valor estaba muy por encima de 50. Y tú decías, pues aquí Weinberg se ha equivocado, ha metido la pata. Es decir, el universo es más joven que su contenido. No tiene sentido. Entonces, la inflación hoy en día es algo absolutamente necesario. Otra cosa es que tú niegues la mayor. Y luego tú niegas el Big Bang y ya está. Los problemas clásicos de la cosmología del Big Bang, el problema de la homogeneidad, isotropía, o sea, que puntos que no han estado nunca en contacto causal tengan exactamente la misma temperatura del fondo cósmico de microondas, salvo pequeñas fluctuaciones microscópicas. El problema de la planitud, o sea, ¿por qué el universo tendría que ser plano? Bueno, pues eso te lo explica de forma directa la inflación, ¿no? Bueno, otras cosas. Claro, si tú niegas la inflación, tú puedes asumir que el universo es suficientemente grande y es aparentemente plano, pero no es plano. O sea sí. Tú puedes buscar ajustes finos. Negando la inflación, tú buscas ajustes finos, pero hay ciertas cosas que son tan sencillas como resolver una ecuación de Einstein para un modelo cosmológico y darte cuenta de que no casa, de que no funciona. O sea, desde un punto de vista puramente popperiano, la teoría del Big Bang caliente está completamente falsada. Y lo sabemos desde finales de los 80, ¿vale? No lo sabíamos en los 70, pero ya a finales de los 80 ya teníamos datos de suficiente precisión cosmológica. La cosmología de precisión ha falsado la teoría del Big Bang. Entonces, la teoría tiene que llamarse de otra manera, pero le hemos llamado Big Bang inflacionario. Cuando dices Big Bang caliente, ¿no se llama así al punto de partida del universo? No, era el nombre de Hot Big Bang era el nombre de la teoría que tenía en aquel momento. O sea, la teoría se llamó teoría de nucleosíntesis primordial. Ese es el nombre que le dio Gamow, Hermann, Alpher. Fue la tesis doctoral de Alpher, dirigida por Gamow. Y bueno, ellos llamaban nucleosíntesis primordial. Lo que pasa es que en la radio, pues acabó imponiéndose el nombre de Big Bang, en un programa de radio. Y entonces, ese nombre, que costó trabajo que fuera aceptado, no fue aceptado rápidamente, fue un nombre muy popular y a nivel de divulgación sí se aceptó rápido, costó años que se aceptara, pero cuando se fue aceptando, pues se habló de teoría del Big Bang solamente. Sí. Ahora, en el luego ya cuando decimos Big Bang caliente no se refiere a lo que entendemos por la evolución. Surge una nueva teoría, claro, te surge una nueva teoría, que es la teoría del Big Bang inflacionario, hay que ponerle un nombre a la teoría del Big Bang anterior. Ah, vale. Entonces se le puso el nombre de Big Bang caliente. Pero, por ejemplo, el libro de Hawking, de Stephen Hawking, de la historia del tiempo, que está publicado como en 1986 o por ahí, habla de cosmología hasta el año 1981. Entonces no menciona la inflación. Hawking no menciona para nada la inflación, pero es que tampoco menciona sus artículos sobre la formación de estructuras en el fondo cósmico de microondas, de cómo se forman esos patrones, que es uno de los motivos por los que se le podía haber dado el premio Nobel a Hawking, y en un artículo del 81, es decir, se queda muy temprano en la década de los 80 Hawking en su libro, ¿no? Pero entonces en aquella época se podía hablar de Big Bang, pero en el momento en el que te aparece una teoría que es como el darwinismo y el neodarwinismo. Bueno, pues el darwinismo, la teoría de la evolución darwinista, está falsada. Todo el mundo sabe que es falsa. Es decir, la teoría correcta tampoco es el neodarwinismo, que también está falsado. O sea, hay una teoría que le llaman la teoría sintética de la evolución, que es la teoría correcta, que todavía no está falsada. Claro, la teoría sintética de la evolución es la teoría de la evolución. O sea, cuando un biólogo dice la teoría de la evolución es un hecho, lo que te está diciendo, la evolución es un hecho. Lo que te está diciendo es la evolución descrita por la teoría sintética de la evolución es un hecho. Claro, pero yo entiendo que esos son refinamientos o mejoras que se han ido haciendo sobre el... Por lo mismo pasa con la teoría del Big Bang. O sea, la teoría del Big Bang es correcta, pero es correcta la teoría del Big Bang en la formulación inflacionaria. ¿Vale? Si tú eliminas la inflación, ya es falsa. Claro. ¿Vale? Es decir, las ideas de Darwin, pues eran ideas muy primitivas, no se sabía ni lo que era un gen. No se tenía ni idea de la epigenética, no se tenía idea de cómo funcionan las mutaciones, de cómo funciona la evolución. Es decir, por mucho que tú quieras, cualquier oyente del programa quiera, es imposible que un señor de mediados del siglo XIX pueda construir una teoría que siga siendo correcta a principios del siglo XXI. Es imposible. O sea, por mucho que tú te pongas. Ahora tú dices, no, pero el nombre sí, ¿vale? Pues el nombre, aceptamos el nombre, ¿vale? Aceptamos mantener el nombre teoría de la evolución a lo que haya actualmente vigente.
Pero hay que recordar que lo actualmente vigente se ha modificado muchísimo en los últimos 20 años y se ha modificado muchísimo en la segunda mitad del siglo XX y en la primera mitad del siglo XX. Entonces, con la teoría del Big Bang ha pasado lo mismo. O sea, esa idea de mantener un nombre eterno, es decir, le llamo teoría del Big Bang, sea lo que sea, a la teoría entre comillas, del origen del cosmos. Cuando en realidad la teoría del Big Bang, fíjate que como surgió como teoría de la nucleosíntesis, surgió como teoría de las transiciones de fase en el contenido del universo. La teoría del Big Bang siempre ha sido una teoría que ha empezado cuando empezaba a haber contenido. Cuando el universo tiene contenido, empieza la teoría del Big Bang. Y la teoría del Big Bang te va describiendo cómo ese contenido se va modificando porque ese contenido está en un estado térmico de alta temperatura, equivalente a alta temperatura, porque el universo está muy compacto, muy pequeño tamaño, entonces el universo se expande, pues eso produce una bajada de la temperatura equivalente para el contenido, y entonces el contenido va sufriendo transiciones de fase. Si tienes agua caliente a 200 grados y la va bajando de temperatura y se te va licuando y después se te va congelando. Pues esos son los procesos que describe la teoría del Big Bang. Y esos procesos solo pueden tener lugar cuando hay contenido. La teoría del Big Bang en ningún momento describe el universo sin contenido. Pero claro, si tú dices que el contenido aparece cuando acaba la inflación cósmica, en la última fase cuando se para la inflación cósmica, en la fase de recalentamiento, pues obviamente el tiempo t igual a 0 de la teoría del Big Bang caliente lo tienes que colocar en el lugar donde ahora se coloca el final de la inflación. Entonces, cuando tú ves los diagramas de espacio-tiempo de la evolución de la teoría del Big Bang, de cómo influye el espacio-tiempo en el contenido, lo que ves es que empieza el Big Bang, lo que era la teoría del Big Bang caliente, empieza justo cuando acaba la inflación cósmica. Entonces, la inflación cósmica, pues lo que tú has comentado, te permite, por ejemplo, explicar cómo diferentes regiones del cosmos a gran escala pues están conectadas entre sí y las perturbaciones de una región afectan a las otras gracias a que el horizonte asociado a esas perturbaciones preinflacionario es un horizonte mucho más grande que el horizonte en el tiempo t igual a 0. Claro, que sí que podían haber estado en contacto causal. Claro, entonces la inflación es pre-Bang, pre-Big Bang, si quieres. O sea, sí. Pero claro, como ya está incorporado... Por eso a veces se habla de física antes del Big Bang, sí, refiriéndose a la inflación, y genera un poco cierta confusión en el oyente o en el lector, pensando que se refiere a otra cosa, a universos anteriores o cosas así, ¿no? Exactamente. Que son otras ideas diferentes y a veces por eso se lía un poco el asunto. Sí, pero eso, al resumen, la inflación es un hecho. Según todos los datos cosmológicos que tenemos cosmología de precisión. Ya no estamos hace 40 años que teníamos cosmología, nada más. Ahora tenemos cosmología de precisión y con la cosmología de precisión la inflación es un hecho. Ahora bien, ese hecho tú le puedes asociar un campo inflatón, le puedes asociar una modificación de la gravitación de Einstein, le puedes asociar lo que tú quieras. Vale, ya otra cosa es cómo tú lo modeles. Entonces tú dices, no, pues yo hago un modelo en el que no hay campo inflatón. Por lo tanto, lo que yo tengo no se llama inflación. Se llama modelo de Steinhardt. El 42º modelo de Steinhardt para describir el universo sin inflación. Pues maravilloso, pues un modelo maravilloso, pero tú tienes un mecanismo de inflación en ese modelo, si no, no describe la realidad. Pues en ese contexto, fíjate, estaba mirando ahora el artículo ese controvertido de Steinhardt, Illa y Loeb, es de 2017. Que digo yo, ¿qué necesidad? Esto lo hemos comentado otras veces, ¿no? Illa, siendo una, insisto, no sé si estudiante o postdoc, pero desde luego una investigadora más joven y con menos recorrido y notoriedad en el campo que los otros dos, ¿qué necesidad de estarla metiendo en estas historias, ¿no? Lo hemos comentado a veces con Loeb también, de coger incluso un estudiante, ¿cómo se llama?, de grado, y meterlo en artículos polémicos, controvertidos, como aquel del cometa que hablamos, ¿no? Que toda la comunidad de geólogos lo puso a caldo. Y no sé, yo tengo dudas sobre la ética de ese tipo de forma de actuar. Pero bueno, también hay quien la defiende diciendo que es una forma también de darle una plataforma de visibilidad a esta persona joven. Bueno, pues, vale, es mi opinión, respeto que pueda haber otras. En ese contexto, en 2017, se desarrolla este modelo en este artículo que es de Boyle, Finn y Neil Turok, que es este colaborador de Steinhardt, en el que proponen una cosmología diferente, ¿no? Este artículo lo suben ellos al archive en 2018, lo comentamos en 2018 en Coffee Break,
Y por alguna razón esto ha estado durmiendo el sueño de los justos y se acaba de publicar ahora en una revista que se llama Annals of Physics, que además en la revista me decía Francis que ponía que había sido recibido recientemente, lo cual da a entender que este artículo probablemente ha ido rebotando por otras revistas que quizás no lo han aceptado y ha acabado siendo publicado en esta, ¿no? Pero vamos, que esto lleva su tiempo dando vueltas por ahí. Claro, se envió, o sea, la revista lo recibió el 17 de noviembre de 2021. Ujú. Cuando en Archive, pues el artículo estaba bueno, años ya. 2018, o sea, lleva 2018. 3 años hasta que lo recibió esta revista. Y bueno, el artículo en sí de qué va, pues les invito a escuchar ese coffee break. A mí me parece interesante, la idea es bonita. Quiero aclarar una cosa. En ese episodio yo dije una cosa que está mal, porque tuve una confusión habitual en mí entre simetría CP, que es carga paridad, y CPT, que es carga paridad y tiempo. Que ahora ya la tengo más clara gracias a que Francis me lo ha explicado aquí en alguna ocasión y ya no me lío tanto, pero en aquella época, en 2018, todavía me confundía con eso. Entonces, ahí hago mención a la simetría CP, CPT, y cómo se descubrió recientemente violaciones con la interacción débil. Eso está mal. Es la simetría CP la que se viola en la interacción débil con esas desintegraciones de kaones que mencionaba. Pero bueno, yo creo que lo importante de esto es que, para no liarnos mucho y que la gente no se quede con una idea equivocada, creo que la forma en la que hay que interpretar este modelo esto de un universo que va hacia atrás en el tiempo y tal, puede sonar un poco raro. Lo que propone Turok, que es lo que busca, es un modelo cíclico de universo, con Big Bang, Big Crunch. Y también hablamos en otra ocasión de un modelo expirótico que ellos argumentaban dentro de mundos Brana, en teoría de cuerdas, en los cuales hay un inicio, cíclicamente el universo pasa por una fase de expansión y luego una fase de contracción que acaba con un Big Crunch, lo de toda la vida, esto de un universo cíclico que se expande y luego se contrae. Entonces, lo que dice es que hay una fase anterior en la que el universo es simétrico al nuestro, en el sentido que está hecho de antimateria, y que está en una fase de contracción. Esa fase de contracción llega a una singularidad, de la cual vuelve a rebotar y se genera nuestro universo. Y este modelo es un modelo que cumple la simetría CPT. Simetría CPT es carga, paridad y tiempo, ¿no? Es una simetría fundamental de las leyes de la física, en la cual lo que quiere decir es que si tú cambias las cargas positivas por negativas, tú cambias la paridad, es decir, lo que es dextrógiro lo pasas a levógiro, lo que es a derecha lo pasas a izquierda, y le das la vuelta al tiempo, entonces el sistema sigue cumpliendo la misma física. Eso es lo que se llama simetría CPT. Que insisto, bueno, lo explicamos ahí en un poco más de detalle si alguien tiene interés. La física en general tiene esta simetría CPT, ¿no? Y por eso es interesante, es bonito. Uno de los problemas que tenemos es porque nuestro universo es como es, ¿no? Porque es un poco desagradable que tiene estas asimetrías. Tiene materia más que antimateria. Tiene neutrinos que son levógiros. Los neutrinos que hay en el modelo estándar son levógiros. No hay neutrinos dextrógiros. Entonces, bueno, en este modelo sí que hay neutrinos dextrógiros. Hay las 3 familias de neutrinos, el electrón, el tau y el muón, tienen su versión también dextrógira, que además serían responsables de la materia oscura, o sea que también tiene eso. O sea, es bonito, tiene una simetría CPT, pero claro, es una cosa que, como decía Francis, ahora estamos en una época de cosmología de precisión. Y estos son modelos todavía muy poco desarrollados, ¿no? Muy de juguete. O sea, es como, bueno, una idea, pero muy, muy poco desarrollada. En fin, es bonito, pero nada más. Desde luego no es para decir han descubierto nada. Es una cosmología alternativa como tantísimas otras que está, pues, bueno, es un modelo de juguete casi, ¿no? Más que un modelo desarrollado como es el modelo estándar de la cosmología. En fin, está bien que haya gente pensando en estas cosas, ¿no? Y que quizás que incluso se invierta esfuerzo en desarrollarlos y ver si se encuentra algún problema o si son viables, si pueden explicar lo que se observa. Pero claro, a día de hoy no se puede comparar un modelo de estos tan simplificados con digamos, el modelo cosmológico prevalente, ¿no? No sé qué opinas sobre este tema. Sí, bueno, estas son propuestas, ¿no? Quiero decirte, por fortuna en física teórica uno puede proponer casi cualquier cosa y es relativamente fácil en este tipo de modelos cosmológicos proponer que pasa cualquier cosa antes del, entre comillas, el tiempo t igual a 0, o donde tú coloques que empieza a funcionar tu modelo, porque como antes va a ser imposible de explorar, está fuera del horizonte causal, pues tú puedes poner lo que te dé la gana porque es compatible con lo que tú quieres. Y ahora tú justificas lo que tú has puesto detrás
con, por ejemplo, el principio CPT, ¿no? Es decir, esa fluctuación cuántica primordial del falso vacío primordial que da lugar al surgimiento a la excitación de ese campo inflatón y a la aparición del espacio-tiempo, que da lugar a nuestro universo, pues esa fluctuación inicial, tú dices porque en realidad es pues, un proceso equivalente a que un fotón se desintegre en dos partículas. O sea, que una fuente de energía ya previa existente se divide en dos partículas, en dos entre comillas, universos, un universo y un antiuniverso, una partícula y una antipartícula, y entonces lo planteas como idea y dices, bueno, pues ya está. O sea, he sustituido el falso vacío primordial por un falso vacío primordial en el que hay algo. En lugar de un falso vacío primordial en el que tengo el campo inflatón que fluctúa, tengo un espacio, un falso vacío primordial en el que hay algo que actúa como partícula que se desintegra y decae formando dos universos. Pues ya está, pues. Pero como son dos universos que por tu trabajo están causalmente desconectados, pues es como si no existieran. O sea, es como cuando la solución matemática de un agujero negro, yo cojo un espacio conforme y digo, voy a considerar que los rayos de luz se mueven en 45 grados, ¿no? Un diagrama de Penrose-Carter. Un diagrama de Penrose-Carter te dice que el diagrama tiene que ser simétrico hacia el futuro que hacia el pasado. Luego, la solución en el diagrama de Penrose-Carter siempre es un agujero negro conectado a un agujero blanco. Hay un agujero blanco en el infinito pasado y un agujero negro en el infinito futuro. Pues muy bien, pero ¿eso qué me ayuda? Pues nada, porque yo no puedo acceder hacia el pasado. La información del pasado es ficticia, no es real. Entonces, en ese modelo, pues es digamos, un defecto que tiene ese uso de coordenadas. Y jugando con coordenadas, tú puedes sacar un modelo de este tipo fácilmente. O sea, esta idea estaba en el aire de mucha gente, pero bueno, había que gente como Neil Turo pues se atreve a escribir ese tipo de trabajo y a encargar a sus estudiantes al trabajar en ese tipo de temas, ¿no? Aun sabiendo que el futuro de estos estudiantes no continuará en esta línea, sino que acabará en una línea mucho más convencional y haciendo cosas realmente, entre comillas, útiles, ¿no? Porque esto no es muy útil. Por eso este tipo de artículos cuesta mucho trabajo publicarlos. Es decir, aunque sea una persona tan famosa como Turo, es muy difícil publicar un artículo de este tipo en una buena revista. Estoy seguro que Neil Turo lo envió a alguna de las mejores revistas, no sé cuál sería en 2018, pues puede ser Nature Physics, puede ser algún Physical Review, un Physics Reports, cualquier revista de estas, y allí se lo han rechazado. Y lo ha enviado a otra muy buena y se lo han rechazado. Y ya se ha estado enviándolo hasta que ha dicho, bueno, pues lo meto a Analysis of Physics, que también es bastante buena, pero que bueno, que ya está jugando en otra liga. Sí, esto bueno, es una de las críticas de nuestra amiga Sabine Hossenfelder, ¿no? Que dice que estas cosas alternativas, pues claro, la gente joven se la desanima a trabajar en estas cosas y entonces es difícil que lleguen a estar al nivel de desarrollo suficiente como para poder ser comparables con los modelos, digamos, bien establecidos, ¿no? Bueno. Sí, ella dedicó uno de sus vídeos de YouTube y una entrada en su blog a este artículo y bueno, planteó eso, que era una especulación que no tenía mucho sentido, ¿no? Ella va en su línea, ¿no? De que gran parte de la física teórica no tiene ningún sentido, ¿no? Gran parte de los físicos teóricos están haciendo pajas mentales, ¿no? Y bueno, pues es lo que ella vende en sus libros. Lo dice alguien que ha trabajado en métricas dobles con masas negativas y cosas así, ¿no? Que es lo que ha hecho ella también. Sus pajas mentales también, sí. Claro. Sí. Bueno, pues a lo mejor por eso sabe de lo que habla, ¿no? A lo mejor es una especuladora arrepentida, ¿no? Que está ahora tirando de la manta. Como los exfumadores, ¿no? Que son los exfumadores. Bueno, pero hay que reivindicar también la posibilidad de la gente de poder cambiar de postura o de opinión sobre cualquier cosa, ¿no?